Buenas tardes, profesor Malcolm. Hoy día con mi compañera Anaís Torres les vamos a hablar del trabajo de investigación. Ya, el tipo de texto elegido. Nosotros elegimos la infografía porque es un tipo de texto que es fácil de entender y comprender. Presenta información de forma visual y ordenada. Esto nos ayuda a comprender mucho mejor su información. Ya, la pregunta general. La infografía es el texto no literario que favorece de manera más efectiva la comprensión de la información entre los estudiantes y los funcionarios del Colegio BT. El objetivo general es comprobar que si la infografía es un texto no literario que favorece de manera más efectiva la comprensión de la información entre los estudiantes y funcionarios del Colegio Betel. Ya, ahora los objetivos específicos. El primero es seleccionar el texto no literario que se va a utilizar en la investigación. El segundo es determinar las características principales del texto no literario. La 3 es seleccionar a los entrevistados que participarán de la encuesta. La 4 es crear una encuesta clara para medir la comprensión del texto escogido. La 5 es aplicar la encuesta a los entrevistados elegidos. Y la 6 es obtener los resultados mediante la encuesta. Y la 7 es comparar y analizar los datos. Ya, las preguntas. La primera pregunta que hicimos fue, ¿conocías antes qué es una infografía? La segunda pregunta es, ¿te resulta fácil comprender la información presentada en una infografía? La tercera pregunta es, ¿qué entiendes tú por una infografía? La cuarta pregunta es, ¿has utilizado o visto infografías en el colegio o en tu trabajo? La quinta pregunta es, ¿crees que los recursos visuales como esquemas gráficos o infografías facilitan la comprensión de información compleja? ¿Cami? Ya. Desde tu experiencia, ¿qué tan útil crees que es una infografía para comprender una información? La pregunta 7. ¿Consideras que las infografías ayudan a resumir información extensa? La pregunta 8 nos dice, explica con tus palabras por qué crees que la presentación visual ayuda o no ayuda a comprender la información. La 9, ¿crees que estudiantes y funcionarios comprenden mejor la información cuando está en formato de infografía? Y la última, la número 10, ¿qué tipo de temas crees que se explican mejor mediante una infografía? Ya, estas preguntas nos ayudan a entender mejor si los funcionarios o alumnos del Colegio Betel entienden lo que es una infografía o logran comprender mejor su información. Ya, las personas elegidas. Para nuestro trabajo elegimos a 10 personas mayores de 20 años y a 10 personas menores de 20 años del Colegio Betel. Esto nos permitió comparar opiniones entre distintos rangos de edad entre la misma comunidad educativa. El sexo en las personas encuestadas. En las mujeres fue un 55% y el 45% fue personas de hombres. El país de origen, la mayoría de la encuesta, o sea, el 100%, fue Chile. Ya, ahora vamos a continuar viendo los resultados. Ya, en la primera pregunta que decía, ¿conocías antes qué es una infografía? El 100%, o sea, todas las personas que respondieron la encuesta, fue un sí, que sí conocían la infografía. Ya, la segunda pregunta era, ¿te resulta fácil comprender la información presentada en una infografía? El 95% de los encuestados dice que les resulta fácil comprender lo que es una infografía. Y el 5% no les resulta fácil comprender la información de una infografía. Ya, con la tercera pregunta dice, ¿qué entiendes tú por una infografía? El 45% de los encuestados entienden muy bien lo que es la infografía. El 40% entienden regular lo que es y el 15% entienden poco lo que es la infografía. Ya. La pregunta 4 es, ¿has utilizado o visto infografías en el colegio o en tu trabajo? El 100% sí han utilizado una infografía en su trabajo o en el colegio. Ya, la pregunta número 5.
¿Crees que los recursos visuales como esquemas, gráficos, infografías facilitan la comprensión de la información compleja? El 100% afirma que sí, que esto facilita la comprensión de la información en las infografías. Ya. La pregunta 6 es, desde tu experiencia, ¿qué tan útil crees que es una infografía para comprender la información? El 75% dice que es muy útil para comprender la información. El 20% dice que es útil, pero que no llega a ser tan útil. Y el 5% dice que no es útil. Ya, en la pregunta 7 nos dice, ¿consideras que la infografía ayudan a resumir información extensa? El 95% afirma que sí lo ayuda a poder resumir la información extensa y el 5% de las personas afirma que no lo ayuda a resumir la información. Ya, la pregunta 8. Explica en tus palabras por qué crees que la presentación visual ayuda o no ayuda a comprender mejor la información de la infografía. El 60% porque mejora la visualización, el 35% porque facilita la comprensión y el 5% de la encuestada dice porque organiza la información. Ya, la 9 nos dice, ¿crees que estudiantes y funcionarios comprenden mejor la información cuando está en formato de infografía? El 85% afirma que sí, que comprenden mejor y la respuesta intermedia es el 15%, que está entre que sí y entre no. Ya, la pregunta 10 y la última. ¿Qué tipo de temas crees que se explican mejor mediante una infografía? El 47,4% dicen que temas de muchos datos para que la infografía se entienda mejor. El 21,1% dice que es la salud, porque son muchos temas. El 15,8% dice que son temas científicos, ya que la ciencia tiene mucha información en libros o ya sea también en la infografía. Los animales, que un 5,3% de los encuestados dicen que es mejor hacer la infografía. El 5,3% de la prevención de drogas. Ahora, a continuación, les diremos la conclusión de nuestro trabajo. Los resultados muestran que la infografía facilitan claramente a la comprensión de la información. La mayoría de los encuestados consideran que este formato es útil y visual y fácil de entender, especialmente para resumir y organizar los contenidos. En conclusión, la infografía mejora la comprensión dentro de la comunidad educativa. Y ahí, muchas gracias por su atención.